Nos ha quedado buena noche ahora, que ya no hay casi gritos. Está bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Quita, hombre. ¿Por qué no cabes aquí? Aquí no cabes. Esto es para uno. Es individual. A ver, ya... Si no está tan fría tampoco. Quejas. Es un quejas. Por eso no te quiere nadie. Es un quejas. Vamos a aprender a jugar a SOS Titanic. Es un juego de Bruno Cathala, Ludovic Maublanc y tiene unas ilustraciones muy bonitas de Christian Bach. Es un juegazo, la verdad, de 1 a 5 jugadores, o sea que sí, tiene un modo solitario y las partidas no son muy largas, unos 25 minutos, pero ya veréis que es que se os van a hacer tan trepidantes que os van a parecer todavía más cortas. Pero bueno, vamos a ver los componentes, cómo se monta la partida y, por supuesto, a aprender a jugar. Aquí tenemos todos los elementos de la partida desplegados, algunos medio colocados, otros por colocar. Vamos a entrar ahí ahora. Tenemos el tablero, que no es un tablero normal, es este tablero en formato libreta que es muy chulo y que ayuda como muy bien a representar este paso del tiempo y que abriremos por la primera página, claramente. Después, debajo de cada uno de estas cubiertas tenemos pues unos grupitos de cartas que son 4, 6, 8 y 10, ya os lo indica en el reglamento, y lo que haremos será girar la carta inferior de cada una y dejarla al descubierto. Vale, cada una tiene su número, luego veremos en profundidad qué tipos de cartas son. Pero bueno, estas son las de pasajeros. Tenemos aquí el mazo de pasajeros para el momento en que tengamos que coger cartas y demás. Tenemos el mazo de acción y tenemos a nuestra tripulación fantástica del Titanic, que bueno, lo que haremos será repartir uno a cada jugador, lo haremos de forma bastante aleatoria normalmente y los dividiremos según el número de jugadores que seamos. Como veis, algunas cartas nos indican a partir de cuántos jugadores son. Estas que no tienen nada, pues serían para modo solitario y las dejaríamos fuera en este caso. Vamos a hacer una partida para varios jugadores. Entonces eso, repartiríamos de forma aleatoria, sin mirar, se supone, a los jugadores y cada una de estas cartas nos indicará una serie de cosas. Para empezar, nos va a indicar cuando a la hora de robar cartas, pues qué número de cartas podremos robar. No tendremos que robar 6 cartas, pero podremos robar hasta 6 cartas, luego entraremos ahí. También nos dice con cuántas cartas de acción comenzamos. Este personaje, que es el radiotelegrafista, comienza con una carta de acción que cogeremos del mazo de acción de forma aleatoria y dejaremos con nosotros. Luego lo que os decía del número de jugadores para el que es esta carta y nos indica una acción especial de este personaje. Lo que hace, esta acción especial lo que nos representa es que a la hora de hacer una acción, de utilizar una de estas cartas de acción, puede no ser la nuestra, sino que ser la de otro jugador. Bueno, un poquito para que entendamos a los personajes con los que vamos a jugar. Entonces, vamos un poquito a profundizar en cómo se juega y demás, y en el resto de elementos del juego. ¿Cómo se juega? Bueno, como os decía, puede ser en solitario o en grupo. Si jugamos en grupo, no deja de ser cooperativo. La comunicación será abierta. Hey, pues quiero hacer eso, quiero hacer este movimiento, quiero no sé qué. Al final las decisiones las tomará el que tenga el turno. Si por el contrario juegas en solitario, pues mira, Juan Palomo, tú te lo guisas, no rima, pero bueno, eso, que todo lo haces tú, ¿vale? Hemos visto un poquito las cartas de tripulación, que tenían, pues eso, las cartas que podían robar, cuántas cartas de acción tenían para comenzar, para cuántos jugadores eran las cartas y una habilidad especial. Vamos a ver un poquito en profundidad el resto de elementos. Vamos a ver, por ejemplo, el tablero de juego. En el tablero tenemos pues 6 cubiertas. Cada cubierta tiene pues, sus propios cubículos que se van pues inundando según vayamos avanzando la acción de la partida. Ya veis que se pone la cosa catastrófica según vaya pasando el tiempo. Después tenemos las cartas de pasajero. Las cartas de pasajero están numeradas bueno, depende, si es de primera clase del 1 al 13 y si es de segunda clase del 1 al 17. Vamos a ver los elementos en profundidad. Por ejemplo, esta señora es de primera clase, nos indica la clase, nos indica el número o el rango, digamos de alguna manera. Esto es importantísimo porque nuestra forma de salvar a la gente será en orden numérico y no podremos saltarnos ningún número. Y después, por ejemplo, este personaje también tiene el ancla, que
en la forma habitual de jugar tampoco nos afectará mucho, pero sí que nos aportará cosas a la hora de contar puntos, o algunas habilidades especiales afectarán a estas cartas que tienen el ancla. Pero en la jugabilidad normal no os afecta demasiado. Y después tenemos las cartas de rango más alto de cada una de estas clases, que serían las de los oficiales de seguridad, que, como os decía, en el caso de la primera clase lo más alto es el número 13 y en el caso de la segunda clase lo más alto es el 17. Y además de tener las características que tienen las otras cartas, también tienen indicado que son oficiales de seguridad. Según vayamos avanzando, se vayan hundiendo estos camarotes y tengamos que ir pasando páginas, claro, cundirá el pánico y los pasajeros no se van a quedar en un camarote hundido, así que tendrán que pasar al grupo de al lado. Aparte de esto, también podemos nosotros mismos en algunos momentos de la partida iniciar un nuevo grupo, iniciar una nueva cola, por decirlo así, pero solo podremos hacerlos poniendo primero uno de estos personajes, uno de los oficiales de seguridad, ¿vale? Y bueno, también decir que las cartas de pasajeros que están numerados con el 1, number 1, son los botes. Cuando nos aparezca uno de estos botes, hay 4 en total, podremos dejarlo a un lado de nuestro tablero / libreta y a partir de ahí podremos ir poniendo encima los supervivientes, que irán siempre en orden ascendente de número y también por clase. Aquí no se juntan las clases, pues desgraciadamente, solo los pasajeros de primera clase en este caso. Vamos a ver cómo se juega. Como ya os he dicho, jugaremos por turnos. En nuestro turno hay 2 fases que podrán pasar. Una de ellas es opcional y la otra es obligatoria. La opcional es mover pasajeros. Si se dan las circunstancias correctas, podremos mover a los pasajeros dentro de estos camarotes o hacia un barco de rescate. Si no queremos hacer esta acción o no es posible, pues bueno, la dejaremos sin hacer, pero si la decidimos hacer, la haremos antes de las acciones obligatorias, que son jugar una carta de acción y realizar un rescate. Para mover pasajeros lo haremos de la siguiente manera. Siempre lo haremos de forma que vayan por orden numérico. En este caso pues sería un escenario fantástico porque tenemos varias que coinciden por orden. Entonces moveríamos la carta en cuestión a otra de un rango inmediatamente superior a esa. En este caso pues el 2 lo pondríamos debajo del 3 y así desvelaríamos una nueva carta. Como ya os he dicho, solo podremos juntarlos por su tipo de clase social, que además me gusta mucho porque históricamente pues así era la vida, ¿sabes? Entonces, en este caso pues tenemos un 4, pero no podremos poner a estos niños ahí porque esta es de primera clase y ellos son de segunda clase. Así que seguimos por aquí. De nuevo moveríamos el 8 debajo del 9 y desvelaríamos otra carta. Ah, mira qué bien, pues tenemos otra. Bueno, pues en este caso podríamos continuar esta serie, así que genial, y desvelaríamos otra carta. Es decir, la acción de mover, mientras tengamos movimientos posibles, la podemos seguir ejecutando. Luego, cuando tengamos un grupo lo suficientemente elevado y sin dejar números en medio, podremos pasarlos al barco o al bote en cuestión. En este caso, pues a estos niños no los podríamos pasar todavía porque son primera clase y el bote es porque son segunda clase y el bote es de primera clase. Pero si fuesen de primera clase también los niños podríamos pasarlo porque por orden numérico no nos estaríamos saltando ningún número. Otra cosa que podríamos hacer sería comenzar una nueva cola en otro camarote que estuviera vacío. Pero como os comentaba antes, esto solo lo podríamos hacer con los oficiales de seguridad, así que en este caso, por ejemplo, no podríamos hacerlo. Entonces, eso, lo dicho, los podremos mover de forma consecutiva, numérica y por clases dentro de los camarotes. Podremos, si no, trasladarlos a uno de estos botes si se corresponde con la misma clase, o podremos comenzar una nueva cola si tenemos a un oficial de seguridad. Después, las acciones obligatorias, estas son jugar una carta de acción o realizar un rescate. Si jugamos una carta de acción, easy peasy, ¿no? O sea, fácil. Cogemos la carta, miramos de qué va un poquito la acción, en el reglamento lo tenéis perfectamente explicado de qué trata cada acción y entonces realizaríamos esa acción que se efectuará en el momento, descartaremos la carta y continuaremos jugando. Y después está, pues eso, el rescate. Siempre tendremos que intentar hacer un rescate.
Bueno, antes de ir a hacerlo os explico. Nuestra carta de personaje nos indicará cuántas cartas podemos coger para hacer este rescate. Es lo que os decía antes, es este símbolo de aquí. A la hora de robar cartas, ¿cuántas cartas podemos robar? Pues en este caso nos dice que 6. 6 es el máximo, pero tú puedes decidir el robar menos. Ahora entenderéis por qué. Vamos a robar el máximo, ¿vale? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y... Uy, están muy mal barajadas estas cartas. Mal trabajo, Kenia, mal para los ejemplos. Voy a hacer un poco de trampas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí. Vale. Entonces nos encontraríamos con algo así. ¿Qué tenemos? Tenemos pues un 7, un 13, un 9 y un 17 de segunda clase. Luego tenemos un 13 de segunda clase y un 8, o sea, un 13 de primera clase y un 8 de primera clase. Bueno, en este caso aún podríamos hacer algo, ¿no? Quizá podríamos, no sé, coger una de estas cartas de oficial de seguridad e iniciar una nueva cola. Entonces el resto de cartas las descartaríamos. De todo este montón de cartas para hacer el rescate, solo pillaremos una si es posible, si se corresponde con algo, si podemos añadirla a cualquiera de nuestras filas ya numéricas, o si podemos añadir una nueva cola, y el resto se van todas al descarte. Pero también puede pasar que no tengamos nada que podamos utilizar y en este caso se descartarían 6 cartas de golpe. Por eso os digo que puede ser que nos interese coger todas las cartas que os permite vuestro personaje. En el caso de que ninguna de las cartas que habéis robado os permita realizar una acción, os permita añadir a un nuevo personaje a cualquiera de estas colas o a un barco, entonces habremos fracasado en nuestra misión, habremos fracasado en el rescate, tendremos que pasar una página, estaremos más cerca del hundimiento y como compensación podremos coger otra carta de acción, que bueno, no está mal. Lo que os decía, cuando vayamos pasando páginas, habrá un momento en que la primera cubierta se hunda del todo. Si os fijáis aquí, pues ya ha desaparecido, ¿vale? Entonces, lo que explicaba, os lo reexplico un poquito. Este grupo cundiría el pánico, se volverían un poco locos y se irían a mezclar con los de al lado. Entonces, barajaríamos todo bien, vosotros podéis hacerlo bien incluso si queréis, y volveríamos a hacer esta fila, que será pues más larga. Y en este caso es infinita, porque claro, no hemos hecho nada, y dejaríamos otra carta al descubierto. Una nota rápida antes de pasar al fin de partida, ya como se puntúa, es qué sucede si de repente el mazo de pasajeros se agota. Bueno, lo que haremos será, en el momento en que otro de los jugadores quiera robar una carta de pasajeros, mezclaremos bien los descartes, bien mezclados, de verdad, no como lo hago yo siempre, lo colocaremos pues como el mazo normal. Pasaremos una página nueva en el tablero del Titanic y en este caso no tendremos la bonificación de coger una carta de acción. Así como antes lo hacíamos, ahora ya no. Y entonces, eso, pasamos al final de la partida. Se acaba en 2 circunstancias. O hemos salvado a todos los supervivientes, que eso, vamos, es la caña, o no los hemos salvado a todos y el barco se ha hundido. Vamos a empezar con el supuesto de que el barco se hunde. Si el barco se hunde, solo hay una puntuación que vamos a contar, que es el número de cartas más grande de cada uno de estos grupos de supervivientes. Es decir, si tenemos 3 botes y el valor más alto de cada uno de esos botes son 13, 8 y 7, pues entonces sumaremos estos números. El valor más alto de cada uno de los botes de supervivientes, o de cada uno de estos grupos de supervivientes. Sin embargo, si hemos conseguido salvarlos a todos, hay otras puntuaciones que haremos también. Haremos esta, por supuesto, el número superior de cada bote. Además, también le sumaremos una bonificación por la página en la que nos hemos quedado, la página donde hemos conseguido salvar a todo el mundo. En este caso sumaríamos 4 puntos. Y finalmente, una bonificación extra por el grupo de cartas con ancla de cada mayor de cada una de estas agrupaciones de supervivientes. No sé, lo que os decía antes del ancla, que al final afecta para este tipo de cosas. Por ejemplo, si el grupo más grande de primera clase de
uno de nuestros botes salvavidas fuera 2 cartas, pues serían 2 puntos más. Así que esta es la forma de puntuar que tendremos. Otras cositas. Hay un modo avanzado. Bueno, en realidad hay modos avanzados que simplemente te sugieren, los voy a buscar para enseñároslo, pero básicamente te sugieren que añadas cartas a estas colas, es decir, que hagas las colas más largas para ponértelo más difícil. Para mí, que soy un poco lerda, yo no. Yo ya con las cartas que hay, yo ya lo tengo bastante difícil. La verdad es que es complicadete, pero mira, si eres un Master Pro del salvamento marítimo, pues le puedes meter más cartas a las colas y ya lo tienes. Y después tenemos toda esta iconografía que en realidad es fácil de entender y es fácil de cumplir. Por ejemplo, avancen. Bueno, pues aquí revisaremos el mazo de supervivientes para coger una carta de supervivientes, no, de pasajeros, para coger una carta de pasajero, añadirlo a una de las colas y luego mezclaremos, ¿no? Son acciones muy sencillas que se comprenden bien y que, bueno, podéis hacer consulta en cualquier momento. Y las acciones pueden ser, pues, o tanto de las cartas de acción como de las cartas de nuestros personajes, ¿no? De nuestros tripulantes. Y eso es SOS Titanic. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece? Me gustaría mucho saber la opinión del tema de tablero libreta. A mí me mola mucho, soy muy in del tablero libreta, quiero más tableros libreta en mi vida. Y eso ha sido un poquito todo. La verdad es que es muy divertido. Te genera mucha tensión el tema de que vaya pasando el tiempo y la gente y las vidas humanas. Yo me estreso con estas cosas, pero me lo paso bomba, la verdad es que me lo paso bomba. Tiene bastante dificultad, no a la hora de entenderlo, pero sí después necesitas pues cierta habilidad para salvar a toda esta gente, pobrecicos. Y nada, ya nos diréis qué os parece en los comentarios y por mi parte me despido. Nos vemos en el siguiente tutorial.